Hola, soy Joaquín y hoy estamos en Capadocia. Never once, never once. Ooh, I thought it'd be me and you. I guess it wasn't true. El bus pasó a buscarme al hostal a las 5:30 de la mañana. Nos llevaron a tomar desayuno para luego llegar al lugar de despegue de los globos, donde pudimos ver la preparación de este particular paseo. Llegamos, son las 6:36 y miren, Ver el encendido y apagado de los globos en plena oscuridad es algo totalmente mágico. Es algo que no te puedes perder. ahí hay más, ahí al fondo se ven muchos más. Está muy bonito. Y ya vamos subiendo. Y al fondo se ven muchos. Ooh, I thought it'd be me and you. Ooh, I guess it wasn't true. If I only knew what you put me through, I don't deserve this. Y acabamos de despegar. Miren, está muy genial esto. Se siente muy estable. Es como que estuviéramos en el suelo aún. Pero miren la vista. Está muy linda. En esta época, los vuelos inician muy temprano, ya que de esta manera se aprovecha el frío del aire para poder controlar de mejor manera el globo. Además, así lograr la elevación máxima posible y de esta manera poder disfrutar un amanecer en su máximo esplendor, como nunca antes lo viste. Yo me estoy quedando por ahí, en Goreme. Debes tener presente que el vuelo de los globos depende estrictamente del viento, y esto está muy regulado en Goreme. Si el viento supera los 9 nudos, ningún globo será elevado ese día. Basándome en mi experiencia, hubo 3 días seguidos en los que hubo mucho viento y por lo tanto no voló ningún globo. Por suerte, al cuarto día hubo condiciones seguras para hacerlo. Esto es muy variable y conviene tenerlo presente, porque conozco gente que ha ido y no logra volar en globos aerostáticos. La capacidad máxima de pasajeros en los globos es de 20 personas. Bueno, 21 personas si contamos al piloto. Sí, yo también me impresioné cuando lo escuché. Pensé que iban a ser mucho más pequeños. Para conocer Goreme basta con 3 o 4 días. Es un pueblo pequeño, pero por sus alrededores hay mucho que ver, como pudieron ver en los videos que ya he subido. Si es que no lo has visto, te dejo una tarjetita aquí arriba. El vuelo en globo no es barato, aunque hay más de 20 empresas que ofrecen el servicio, por lo que se recomienda investigar bien sobre precios. En mi caso, este tour lo tomé con la empresa TT Travel y no tuve ningún problema. Los precios más económicos rondan los 120 euros en temporada baja y 160 euros en la temporada alta. Si no quieres pagar esta cantidad de dinero, hay una alternativa. Esta alternativa es ver el vuelo de los globos sobre la ciudad de manera gratuita. Solo deberás levantarte muy temprano y buscar una buena ubicación en el pueblo. Muchos recomiendan el Viewpoint, pero es el lugar más concurrido para ver este espectáculo. Por lo tanto, si quieres verlo desde un lugar donde no haya tanta gente, busca en los alrededores del pueblo. Ahí podrás encontrar grandes montañas a las que puedes subir para ver esta linda escena. Pero empezó el amanecer. Por ahí está saliendo el sol. Acaba de amanecer.
seguimos muy alto. En Goreme, en temporada alta, pueden llegar a ver 2000 personas volando a la vez. Es un montón y es un muy bonito espectáculo. Ahora les dejaré unos segundos con el video y su audio original para que sientan la paz que se vive en el aire. Estaba sacando hartas fotos, así que las pueden ir a ver a mi Instagram. El último consejo que les puedo dar es que por favor lleven todas sus cámaras cargadas a tope, porque no se cansarán de sacar fotos y grabar ahí arriba. Ya estamos bajando al parecer. Sí, queda un ratito más acá arriba. La verdad es que es un viaje súper tranquilo, muy relajante, como que no se siente nada de adrenalina, solo sientes la altura, pero el viaje en sí es súper tranquilo, súper suave todo el movimiento, así que es muy recomendado. Ya estamos cercanos al aterrizaje, ese es el momento más tenso al parecer, porque hay que agacharse y tomarse estas cuerdas que hay acá abajo. Una posición un poco incómoda, pero hay que agarrarse de acá. Por lo que entiendo, que no es mucho. Estamos esperando que el viento nos lleve a un lugar que no sea así. A algún lugar plano como hacia allá o alguna planicie cercana, porque aquí está un poco complicado aterrizar. To what we used to, rather just stay, make a new life with you. Must be fate, must be a sign. This must be fate, must be a sign. So lost here. Ya estamos a unos 50 metros y ya vamos a aterrizar, así que pronto ya nos van a dar las instrucciones para la maniobra de aterrizaje. Y ellos son los que nos vienen a buscar, a guiar un poco el canasto antes de que toquemos el suelo. Muy bonito paseo, de hecho, cumplió todas mis expectativas. Es un poco caro, pero vale la pena completa. Es el momento del aterrizaje. Vamos a ver qué pasa aquí. Aquí estamos súper cerca del suelo. Okay, stand up. Stay in the basket, okay? Ok. Aterrizamos ya. Ahora nos van a subir al carro de la camioneta. Check. Con el mismo aire caliente. Vamos a ver esta maniobra. Gönder.
Perfecto. Y ahora nos llevan en el carro del auto, en el canasto, nos llevan a algún lugar para bajarnos. Con esa cuerda sueltan como el tapón que tiene arriba. Ese círculo que se va abriendo, él lo abre con la cuerda. Entonces así dejan salir el aire caliente y se empieza a desinflar. Ahí se está desinflando mucho más rápido. Y ellos están allá para guiarlo. Y está cayendo. Es enorme. Y nos esperan con una champaña. Ok. Acabo de terminar el tour del globo. Estuvo alucinante. Y miren, tengo un certificado. Dice Joaquín. Es casi mi nombre, pero se entiende por lo menos. Así que todo perfecto. Bueno, esto es todo por el video de hoy. Si te gustó, deja tu like y comentario. Suscríbete si quieres ver más videos de este estilo. Y no olvides que tengo muchos videos subidos hasta el momento que te pueden interesar. Muchas gracias y adiós.